Continuar sobre el tema de educación y sobre sus conceptos, características y tipos de educación. Bueno, la educación es un proceso cual se afecta a una persona estimulando para un... Entonces vamos a seguir con el tema de educación, que vamos a ver los tipos de educación, el concepto y las características. La educación a un tipo de desarrollo cognitiva y físicamente. En esto nos ayudará para que la persona o el individuo se pueda relacionar con la sociedad que está actualmente. Lo que quiere es impartir lo que son valores, conocimiento hacia los alumnos, y vemos la educación de una diferente forma porque así lo ha sido. En años atrás se veía la educación como adiestramiento, que era la educación centrada en los contenidos, que únicamente el maestro separaba y lo que hacía era hablar y hablar y hablar y hablar, él impartiendo lo que son sus conocimientos, y el alumno únicamente tenía que estar sentado sin hablar, sin participar, sin nada, para poder estar aprendiendo, que es la educación que vemos diferente a la que tenemos actualmente. Ahora ya se ocupan lo que son métodos, ya si un alumno no aprende, se necesitan otros tipos de aprendizaje para que el alumno pueda desarrollar lo mismo que los demás. Entonces aquí lo que vemos, la educación puede ser social, puede ser en casa, familiar, o puede ser en escuela. Cualquier tipo de educación puede ser buena si lo tomamos en cuenta o lo valoramos de tal manera que tomemos lo que son las cosas buenas. La educación en casa pues ya serían los valores, ya sería el respeto, cualquier cosa que la familia imparta. La social se puede caracterizar de una manera que ya haya desarrollado alguna habilidad, alguna destreza, algún hábito, pero simplemente que sea bueno. Y en la escuela pues ya sería lo que es la educación, ya sería el contexto cultural y demás. Vamos, hay un tipo de educación que es la educación formal, que es la que actualmente, bueno, la que debemos de ir, ya sería en la escuela, que es hay un porcentaje que tiene que ser físicamente, y es donde los alumnos esperan lo que es un certificado, algún diploma o algo que les diga que en realidad pasaron por esa educación, que sería la educación formal. La educación informal es aquella que aprendemos socialmente, que ya sería a bailar, a cantar, a correr, a andar en bici. Es toda esa educación que es la no formal, que ya sea que se conoce o que se sabe ya experimentando lo que es esa educación. Está la educación según el contenido, que en esta hablaríamos lo que es la emocional, la educación física y la educación en valores. La educación emocional, pues su propia palabra lo dice, es una educación donde aprende el alumno o la persona a autorregularse. Aprende lo que es el valor hacia las cosas, y ya sería la autoestima, y para saber hasta dónde sí y dónde no. La educación de física, pues obvio su nombre lo dice, es porque él sabe el por qué es importante estar realizando lo que es una actividad física. Y la de valores, pues ahí ya se enseña lo que son la amabilidad, el cariño, la alegría, el respeto, la amistad y entre otras factores de la educación. Había uno que es Dante, que decía que la educación era para así asegurar al hombre a la eternidad. Decía que el concepto de educación era una superación ética de los instintos hacia la educación. Menos importante sería Aristóteles. Él decía que la educación era dirigir los sentimientos y las emociones para así ordenarlo de forma ética. Las características que tiene la educación es integrar lo que es a la persona socialmente y cognitivamente y de todas las maneras para así ser integrado. La continuidad, tener la responsabilidad de empezar y terminar alguna cosa. El progreso, que sería ya ir subiendo de nivel, o saber la importancia de ir subiendo de nivel, el aprovechar alguna experiencia anterior y actuar conscientemente en alguna reunión socialmente, o la resolución de problemas en nuevas actividades. Decía que tenía una estrecha relación el poder político y la religión. Por ejemplo, esto sucede con el caso de los chamanes. Los chamanes eran sacerdotes y jefes de una tribu. En el contexto que en los primeros gobernantes de Egipto, de todas esas ciudades, eran los gobernantes relacionados con la religión, porque se decía que para gobernar una sociedad se tenía que tener el don, que el fruto divino de Dios, era como ellos lo comentaban. A todo igual, de todas maneras, muchísimas gracias por quedarte a ver este video y nos vemos en